Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, ustedes saben, Innovando Medios. Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que ustedes ya saben, es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y difunde la cultura jurídica, la cultura de la legalidad. Hoy tenemos un tema interesante que a muchos de ustedes seguramente les va a llamar bastante la atención. Vamos a hablar de la reforma energética y vamos a hablar con un especialista en el tema. Él es un economista, es un doctor en economía, es el doctor Sergio Saldaña Zorrilla y nos va a hablar acerca de su libro que tiene que ver con la reforma energética. Doctor Sergio, un placer que estés aquí. Hola, Soyetzin, ¿cómo estamos? Muy bien. El gusto es mío de poder aquí presentarles el libro que se está recién publicando y que precisamente hoy en la tarde va a ser la presentación ya de manera formal por parte de la editorial. Y como tú dices, abordamos la reforma energética desde un punto de vista multidisciplinario, interdisciplinario diría yo. Lo abordamos desde un punto de vista... Pues sí, jurídico tiene que ser ante todo, porque tienes que describir qué leyes fueron modificadas. Desde un punto de vista histórico, porque esta reforma se inscribe dentro de un proceso histórico, un largo tren de intentos también de privatización y un enorme debate entre privatización y estatización del sector energético en México, ¿no? Desde un punto de vista económico, porque tiene repercusiones obviamente y a todas luces, como el caso del gasolinazo, ¿no? Que tiene repercusiones económicas directas ya para los bolsillos de cada uno de nosotros, pero también repercusiones en los ingresos públicos petroleros, ¿no? El libro se llama Reforma Energética, una trampa, fíjense el nombre, una trampa de subdesarrollo. Habla acerca de varios tópicos, sobre todo los que tienen que ver con la reforma energética. Muchas de las personas que nos ven son abogadas, muchos no son abogados, yo creo que pocos son economistas, pero seguramente va a llegar a los economistas que tienen un poco idea acerca de este tipo de temas, pero ¿por qué escribir acerca de la reforma energética? Y una segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿en qué consistió la reforma energética? Tan famosísima ya reforma energética. Muy bien, la reforma energética consiste esencialmente en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere básicamente a la exclusividad del Estado para el aprovechamiento de los recursos del subsuelo, específicamente de los hidrocarburos, ¿no? Es en donde se da la modificación más fuerte. Se quita el papel de exclusivo al Estado mexicano para explotar esta riqueza de la nación y se abre la puerta a particulares nacionales y extranjeros para que lo realicen. ¿Por qué el título de Una trampa de subdesarrollo? Cuando analizamos el desarrollo económico de los países del planeta a lo largo de toda la historia, observamos un aspecto en común. Ningún país ha salido del subdesarrollo sin disponer del control de sus recursos naturales. Tú no puedes transitar nunca al primer mundo si le concedes tus recursos naturales estratégicos, como son los hidrocarburos, como es tu sector energético, a países extranjeros, ¿sí? Tú tienes que controlarlo y ahí está la gran hipocresía de algunos países desarrollados que en una aducida eficiencia de mercado dicen, oye, pues te sale muy caro explotar tus recursos naturales, te los exploto yo. Y esa es una trampa, es la llamada trampa de subdesarrollo que da subtítulo al libro. Entonces, mira, hay tres sectores estratégicos donde reside la soberanía fundamentalmente. La soberanía militar, la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Tú no puedes descuidar ninguna de esas tres, ¿sí? Porque dejas de ser un país independiente, porque dejas de ser un país respetado, porque dejas de ser un país que tenga sus propias condiciones y pasas a depender de otros países. Oye, pero eso no ha pasado ya desde hace muchos años. Por ejemplo,
el tema de los energéticos, la gasolina se compra de otros países, en lugar de producir en México, que me imagino que ese es tu tema, se compran alimentos, ¿no? Se importan muchos alimentos que bien podrían ser producidos en México, pero eso no es algo nuevo y no sé si se acrecentó o de qué manera se modificó con la reforma energética, pero llevamos muchos años en ese punto, ¿no? En el caso de el sector energético, mira, si tú ves la tasa de crecimiento económico de México durante los últimos 5 siglos, hay dificultades de medición, los datos ahí, pero siempre se hacen. No había transparencia antes, ¿no? Tan claro, fácilmente como... Exacto, pero con algunos supuestos podemos inferir algunas tasas de crecimiento de la colonia, etcétera. Siempre fue baja, siempre fue una tasa de crecimiento bien bajita, del 1% o 1.5%, ¿sí? Era un país donde nos venían a extraer el oro, la plata, ¿sí? A explotar a las masas esclavizadas que han sido los indígenas, sobre todo antes. Entonces la tasa de crecimiento es baja, porque es un modelo de explotación colonial, ¿sí? Donde nada más se llevan tus recursos naturales y pues no hay valor agregado, entonces no generas mucho crecimiento económico. Y así fue. La independencia no marcó una gran diferencia. Ahí seguimos siendo, durante ese periodo, siendo bastante... perdíamos nuestra riqueza, pero contra el Vaticano en ese entonces, ¿no? Hasta que Juárez llega y les quita el control. Y fue un problema también la reorganización de la República Mexicana. El porfiriato tampoco tuvo grandes tasas de crecimiento, a pesar del tremendo mito de que se dice que hubo una gran modernización e industrialización en México. No, hubieron ferrocarriles, hubieron minas con cierta tecnología. Edificios y cosas así, ¿no? Sí, en algún lugar tiene que meterse la gente a dormir o estar. Pero no, el porfiriato tampoco fue ni de desarrollo económico real, ni de tasas de crecimiento notables. El periodo posrevolucionario, que pues, son los años 20, 30, pues tampoco. Fue hasta la nacionalización de la industria petrolera de 1938. A partir de ahí, de haber tenido siempre unas tasas de crecimiento tan bajitas, se empieza a disparar la tasa de crecimiento económico durante los años 40, sobre todo en los 50 y 60. Fue el llamado milagro mexicano, que de milagro no tiene nada, porque es una simple relación causa-efecto entre el hecho de que tú tengas el control de tus recursos naturales y que tengas tasas de crecimiento altas. Esa es la consecuencia. Entonces, a partir de 1973, y esto lo van a ver en el libro, comprando el libro van a comprender más a qué me refiero, porque en 1973 inicia nuevamente una trampa crediticia y México se convierte en exportador de petróleo. Cuando tú creciste tan alto, México no era exportador de petróleo, ¿eh? Se utilizaba ese petróleo para abaratar insumos de la industria nacional, para abaratar las gasolinas para las personas comunes. Entonces, podías tener las condiciones de crecimiento económico. Entonces, a partir de la segunda mitad de los 70 y hasta hoy, ha habido una gradual pérdida del sector energético. Ha sido gradual, ha sido por escalones. Mira, primero, a fines de los 70 nos volvimos exportadores netos de petróleo, con lo cual descuidamos a nuestra industria nacional. Claro. Y no ha cambiado ya. En los 80s está la crisis de la deuda, que está unida a las condiciones de nuestra industria petrolera. Ahí lo pueden encontrar en el libro a qué me refiero. En los 90 se reclasifica los petroquímicos de forma tal que inicia la participación de extranjeros de una forma brutal en la petroquímica nacional, debilitando a Pemex. Y a partir del año 2000 se viene también una negativa del gobierno, una decisión política basada en corrupción, y hay que decirlo así, es un término muy, muy duro, pero basada en decisiones de funcionarios que han incumplido su servicio a la nación y dejaron de reinvertir en refinerías, en complejos petroquímicos, a cederle todo a particulares. Mira, todavía hasta 1997
producíamos toda la gasolina que necesitaba el país y además exportábamos gasolina, ¿sí? Teníamos un excedente tremendo de nuestras 6 refinerías. Y a partir del año 2000 con Fox, deja de reinvertirse en refinerías. Entonces comenzó la importación de gasolina a partir del año 2000 fuertísimo y rampante, porque se dio un fenómeno de, al contrario de cómo van los países desarrollados, que se están descarbonizando sus economías, ¿sí? Están dependiendo cada vez menos en combustibles fósiles y esas cosas. Así es. Nosotros nos empezamos a aumentar nuestra dependencia de combustibles fósiles. Oye, doctor, regresando al tema de la reforma energética, ¿cómo fue su proceso? Tenemos poquito tiempo, pero me gustaría que la gente se fuera con la idea de cómo fue ese proceso, cómo fue que se aprobó. Parece que se aprobó muy rápido, que como que todo ya estaba armado, ¿no? Como para que nada más llegaran los diputados, los senadores, porque además fue una reforma constitucional y ustedes saben que la reforma constitucional pasa por la Cámara de Origen, que puede ser diputados o senadores, la Cámara Revisora, y además pasa para su aprobación con todas las legislaturas y la mayoría lo debe aprobar para que sea una reforma constitucional. Pero, ¿por qué se aprobó tan rápido? ¿Y por qué se ha manifestado mucha gente en contra de la reforma energética? Qué buena pregunta. Y hay un capítulo exclusivo dedicado a por qué se aprobó tan rápido. Bueno, son 2 capítulos. Uno en el que hablo del proceso legislativo, del cual fui testigo presencial. Yo fui asesor económico del Senado durante esta reforma y mi principal encomienda fue el análisis económico de la reforma energética, sus implicaciones económicas. Entonces, para mí fue horrorizante como economista ver que con todas esas modificaciones legales se iban a venir estos resultados catastróficos para la economía nacional y los bolsillos de los mexicanos. Lo advertí en su momento por publicaciones en Forbes, etc. Mira, uno, tú ves que el proceso legislativo fue sumamente abreviado, en el que no quisieron discutir nada los legisladores de PRI, PAN, Verde, PANAL, que hicieron un bloque oficialista, y los legisladores básicamente del PRD, del PT, estuvieron en contra de la reforma energética. Y en el libro, cuando lo lean, ustedes mismos van a sacar su conclusión, si también la oposición estuvo a modo, calculado, el Pacto por México, en el que siempre fueron 2/3, 2 a favor, 1 en contra de cada reforma estructural. Curiosamente, dan las casualidades y en política no existen las casualidades. Entonces, es por demás sospechoso. El libro lo escribo no desde una militancia partidista, no desde una simpatía partidista, que la tengo, pero incluso me doy un balazo en el pie cuando señalo tanta cosa que se observó hasta de la oposición. Entonces, es un libro crudo, sumamente crítico y pues bueno que dicen que yo creo que es hasta un libro medio filosófico, porque la filosofía es esencialmente el formularse preguntas y que al tratar de responderlas deconstruyes o vas derrumbando lo que ya está como escrito como ley, ¿no? Entonces es un libro que si bien alguien puede decir, no estoy seguro de lo que tú dices, que yo opino algo, qué bueno, pero lo que sí en todo caso es que abre el debate y te derrumba versiones oficiales y también versiones de oposición. Entonces por eso es importante este análisis. Ha creado el libro cierta inquietud entre economistas, porque dicen muchos economistas, no sé cómo pueden ser tan limitados a veces en algunas disciplinas. Oye, pero ¿por qué dices que debemos construir refinerías? Si la estamos importando y si ya viste que está bien caro, lo estamos importando y nos estamos descapitalizando todo el país. Bueno, pero de todos modos ya vienen los renovables. ¿Ya vienen? Pues la mayoría de los escenarios de reducción de emisiones que hay del IPCC, de la Convención Marco de Cambio Climático, etcétera, pues dicen que como de aquí hasta el 2040 al menos vamos a seguir
los combustibles son altamente dependientes de petróleo. Y pues, los renovables no terminan por avanzar, ¿no? Dicen, no, pues es que no es negocio la refinación. ¿Ya hiciste el cálculo? Hay mucho economista ligero de opinión. ¿Ya hiciste el cálculo? No, pero me parece obvio. ¿Te parece obvio? Entonces, te debería parecer obvio que hay tanta refinería en Estados Unidos que están construyendo, 2 ahorita en Texas. Están por inaugurarlas. Si no fuera negocio, pues no estarían construyendo refinerías los gringos. Esos no se equivocan. Entonces, aquí hay que ser muy claros. Entonces, la aprobación, el proceso legislativo fue sumamente abreviado, se negaron a discutir los priistas y panistas, llegaron nada más a levantar el dedo de una manera grosera para el pueblo. Y detrás de esta reforma energética, pues está el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Yo no soy anti-yanqui, yo soy una persona sumamente neutral, pero es que en esta ocasión el gobierno de Estados Unidos se metió con todo, ¿sí? Como dicen en el argot del fútbol, fueron con los tacos por delante para privatizar el sector petrolero mexicano. Y no es esto parte de alguna teoría de la conspiración que alguien pueda creer que a este fulanito Sergio Saldaña se le está ocurriendo. No, está en documentos públicos del Senado de los Estados Unidos el plan de la privatización del sector energético mexicano. Por favor, hay tanta cosa, tanta verdad que está frente a nuestros ojos y que pues, no hay nada oculto. Es muy obvio el papel de los Estados Unidos. Necesitaba que México fuera su gran abastecedor de hidrocarburos. Ahora que le está siendo cada vez más difícil seguir extrayendo petróleo, robarse el petróleo de Medio Oriente por medio de guerras, le está siendo cada vez más insostenible por la presencia de Rusia y de China, 2 actores también fundamentales en Medio Oriente. Entonces, pues dice, pues yo me abastezco aquí cerquita del petróleo mexicano, ¿no? Y los forzo a que hagan esta. ¿Pero por qué prosperó este condicionamiento de reforma energética? ¿Por qué prosperó que nos hayan puesto tanta condición? Prosperó porque no tenemos soberanía, porque la hemos perdido. Si ahorita, si durante el proceso de la reforma energética el gobierno de Peña Nieto se hubiera negado a aprobar esta cosa de reforma energética, obviamente que nos podían decir, pues les dejamos de importar alimentos, exportarles, que ustedes importen, les dejamos de mandar alimentos a México. Y estaría en el corto plazo el país en un tremendo caos, ¿sí? Hay presencia militar de Estados Unidos en México, ¿sí? Entonces, ese es el costo de no tener soberanía. Nos va a costar recuperar nuestro sector energético. ¿Quién dice que no? Sí nos va a costar. La inversión en refinerías son megaproyectos, ¿sí? Por ahí alguien está proponiendo la construcción de 2 refinerías. Para el próximo gobierno me parece atinadísimo. Tenemos un déficit de 800,000 barriles diarios de gasolina para abastecer la demanda. Sí es necesario, va a costar. Muy bien, doctor. Estamos ya terminando la transmisión. Me gustaría que invitáramos a la gente, por supuesto, a que lean el libro, acá está, que lo tienen, la reforma energética. Hay una presentación el día de hoy precisamente, ¿no? Así es. Hoy a las 5 de la tarde nos vemos en Plaza Metrópoli, aquí en la Ciudad de México. Esto está en Patriotismo, Avenida Patriotismo 229, Colonia Escandón, está en la planta alta. Es la librería Café Rodrigo Porrúa, que es la editorial, el sello editorial de Rodrigo Porrúa. Muy bien, y bueno, pues invitamos a la gente que lea este libro, seguramente van a disfrutar de su lectura, y bueno, ya sembramos la duda hoy, porque habló el doctor más bien de temas bien interesantes y que la verdad es que repercuten en los bolsillos de cada uno de los mexicanos, así es que lo mejor en estas situaciones es estar bien informados y qué mejor con un especialista en la materia. Los invitamos a que lean el libro. ¿Dónde lo pueden conseguir? Esta semana está solamente en las librerías Rodrigo Porrúa de Plaza Metrópoli y de
Pabellón Altavista, aquí en la Ciudad de México. Y esperamos en unos 10 días que ya esté en Gandhi, en Sanborns y en el sótano. Excelente. Pues ahí tienen, doctor, un placer. Gracias, maestro Soyetzin. Gracias por la invitación. Hombre, cuando tú quieras, aquí estamos. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho, ustedes ya saben, todos los jueves en vivo, transmisión. Les adelanto que los próximos días, normalmente los primeros jueves de cada mes, estará por aquí con nosotros un juez, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esperen la programación, seguramente habrá temas bien interesantes, adopción, pérdida de patria potestad, nuevo sistema de justicia penal, todos los temas que ustedes quieran van a poder verlos aquí en Hablemos Derecho y bueno, por supuesto, subsanar todas sus dudas. Ustedes ya conocen las formas de contacto, 3096-2393, el Facebook, Programa Nacional de Asistencia Jurídica, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos la página web www.pnaj.org.mx y bueno, el correo pnaj.contacto@gmail.com y seguramente estaremos muy contentos de contestar todos sus comentarios y todas sus preguntas. Si tienen alguna pregunta respecto del tema del día de hoy, por favor háganla llegar y nosotros a su vez se la pasaremos al doctor y bueno, estoy seguro que podemos responderla sin ningún problema. Que tengan todos ustedes un excelente día. Excelente. Listo.